La cuenta atrás del espejo. Nunca fui de creer en lo paranormal, ni en las leyendas urbanas que se susurran en las noches de insomnio. Pero todo cambió la madrugada en que encontré aquel libro olvidado en la biblioteca del viejo edificio donde trabajo como conserje. No era un libro cualquiera. Su cubierta estaba gastada, sin título ni autor, y sus páginas amarillentas contenían relatos extraños, todos con un mismo tema recurrente: el espejo. La primera historia, El reflejo que no miente, hablaba de un espejo antiguo que mostraba no solo la imagen del presente, sino también fragmentos del futuro oscuro y cercano. Intrigado y algo escéptico, decidí leerlo hasta el final. Y fue entonces cuando la habitación se enfrió y un susurro apenas audible comenzó a repetirse en mi cabeza: mira bien. Esa noche, al llegar a casa, me encontré con un espejo nuevo, un regalo anónimo dejado en la puerta. Era grande, con marco de madera tallada y un vidrio que reflejaba demasiado. No recordaba haberlo pedido ni que alguien supiera mi dirección. Lo colgué en la pared del pasillo y al mirarme en él, algo no encajaba. Mi reflejo parecía moverse ligeramente fuera de sincronía, como si quisiera decir algo. Ignoré la sensación y me fui a dormir. Pero el espejo se volvió el centro de mis pesadillas. Veía figuras que se acercaban a mí desde el otro lado, sombras que adoptaban mi rostro y me observaban con ojos vacíos. A la mañana siguiente, el libro estaba sobre la mesa, abierto en un nuevo relato: la cuenta atrás. Allí se detallaba un ritual para detener el tiempo dentro del espejo, un proceso que comenzaba con la aparición de una cifra grabada en el cristal, un número que disminuía cada día hasta llegar a 0, momento en que el reflejo atraparía al observador para siempre. Asustado, miré el espejo y, para mi horror, vi el número 9 grabado con vapor en el vidrio. Cada día, el número bajaba. Intenté romper el espejo, pero mis manos lo atravesaban como si fuera agua, y un frío paralizante me detenía. Pedí ayuda, pero nadie parecía notar el espejo ni mis advertencias. La realidad comenzó a desdibujarse. Las personas a mi alrededor se volvían distantes, sus rostros apagados, como si ya no existieran realmente para mí. El libro me enseñó a comunicarme con el reflejo, a entender que era una entidad atrapada entre mundos, una prisión que se alimentaba de la vida y el tiempo de quienes osaban mirarla demasiado. La única manera de salvarme era detener la cuenta atrás con un sacrificio. Debía ofrecer un recuerdo preciado, una parte de mi alma, para congelar el tiempo y romper la maldición. Cada día, el número bajaba y el frío se hacía más intenso. Entregué recuerdos, momentos felices, fragmentos de mi infancia y juventud, hasta que solo quedaba un vacío helado donde antes habitaba la calidez. Finalmente, llegó el día en que el número era 1. Me miré en el espejo y vi mi reflejo con una expresión de súplica y advertencia. Justo cuando el reloj marcó la medianoche, pronuncié las palabras del libro y coloqué mi mano sobre el vidrio frío. Un destello cegador me envolvió y sentí cómo algo me arrastraba hacia el otro lado. Abrí los ojos y me encontré en un espacio oscuro, sin fin, donde cientos de reflejos atrapados me observaban con desesperación. Comprendí que me había convertido en parte de la prisión, un reflejo más condenado a esperar a la próxima víctima. En ese instante, vi mi cuerpo real al otro lado del espejo, inmóvil y vacío. Mientras mi conciencia se desvanecía, supe que la maldición continuaría, que el espejo esperaba silencioso en algún lugar, listo para atrapar a quien se atreviera a mirar demasiado de cerca, y que mis advertencias serían solo ecos en un mundo que ya no podía tocar. Pero entonces, una voz quebrada emergió de la oscuridad.
No todo está perdido. Un reflejo distinto, más nítido y esperanzado, se acercó a mí. Existe una forma de liberarnos, pero requiere un acto de valentía que nadie antes ha intentado. Me explicó que el espejo era una puerta, sí, pero también una prisión que podía invertirse si alguien lograba cruzar de regreso al mundo real desde dentro, llevando consigo la memoria completa de quienes estaban atrapados. Sin embargo, hacerlo implicaba enfrentar el miedo más profundo, un abismo donde el tiempo se retorcía sin piedad y la realidad se fragmentaba en mil espejismos. Sin dudarlo, acepté el desafío. Caminé hacia un punto de luz al fondo, y en ese vacío infinito, comencé a recitar una antigua invocación que el reflejo me había susurrado. Cada palabra arrancaba pedazos de la oscuridad, y sentí cómo mi alma vibraba con fuerza renovada. De repente, una grieta apareció en la nada, y con un último esfuerzo, salté a través de ella. Desperté jadeando frente al espejo, que ahora estaba roto en mil pedazos sobre el suelo. La luz del amanecer se colaba por la ventana, y por primera vez en días sentí calor. Sabía que la maldición había sido rota, pero también que alguien más podría encontrar aquel libro y enfrentar su propia cuenta atrás. El ciclo continuaba, pero yo había ganado tiempo, y esa era mi nueva misión: evitar que otros cayeran en la misma trampa antes de que el espejo volviera a cobrar vida. El susurro del espejo roto. En un barrio olvidado de la ciudad, donde las calles se retuercen como serpientes y las luces parpadean con un brillo agonizante, existía una casa que nadie osaba visitar después del anochecer. Sus ventanas, cubiertas con cortinas raídas y sucias, reflejaban una oscuridad tan densa que parecía absorber la poca luz que llegaba. Se decía que en esa casa habitaba un espejo maldito, o un objeto que distorsionaba la realidad y atrapaba las almas de quienes se atrevieran a mirarlo demasiado tiempo. Mi primo Andrés, un joven curioso y escéptico, desapareció hace semanas tras entrar a esa casa con la intención de probar que no había nada sobrenatural en la leyenda. La última vez que hablé con él fue por mensaje: voy a entrar, no te preocupes, es solo un cuento, te llamo después. Nunca volvió a responder. Movido por la preocupación y el deseo de entender qué le había ocurrido, decidí investigar por mi cuenta. Al llegar a la casa, un frío extraño me envolvió, como si la atmósfera misma estuviera enferma. La puerta, entreabierta, crujió con un sonido que parecía un gemido antiguo. Entré con cautela y me encontré con un vestíbulo cubierto de polvo y telarañas, donde el aire olía a humedad y a algo más indefinible, una mezcla de tristeza y desesperanza. En el salón principal, un enorme espejo roto dominaba la pared opuesta. Sus fragmentos, afilados y dispersos, reflejaban mi imagen en pedazos distorsionados, multiplicando mi rostro en un mosaico inquietante que parecía observarme con ojos propios. De repente, un susurro comenzó a recorrer la habitación, una voz apenas audible que parecía brotar de entre los vidrios rotos. No estaba en ningún idioma que reconociera, pero su tono era tan aterradoramente familiar que me paralizó. Sentí que alguien me llamaba por mi nombre, una voz que me prometía respuestas y revelaciones ocultas. Intenté alejarme, pero mis pies estaban clavados al suelo, como si el espejo me sujetara con sus manos invisibles. Entonces, las imágenes en los fragmentos comenzaron a cambiar. Vi a Andrés atrapado dentro del cristal, su rostro pálido y ojos desorbitados clamando por ayuda. Intenté tocar su reflejo,
pero mis dedos chocaron contra una superficie fría y dura que me devolvió una vibración inquietante. Comprendí que no era un espejo común, sino una puerta hacia un mundo paralelo donde las almas quedaban atrapadas en un limbo sin descanso. La leyenda decía que la casa pertenecía a una mujer llamada Isabela, una hechicera que siglos atrás había usado el espejo para preservar su belleza y juventud, robando la esencia vital de quienes se reflejaban en él. Cuando la brujería fue descubierta, la casa fue sellada, pero el espejo quedó allí, aguardando nuevas víctimas. Mi única esperanza era romper el espejo, destruir la maldición, pero cada fragmento parecía fusionarse con mi propia sombra, resistiéndose a ser destruido. Mientras luchaba, el susurro se convirtió en un grito ensordecedor y la habitación comenzó a temblar. De los vidrios surgieron figuras espectrales que me rodearon, sus cuerpos translúcidos llenos de angustia y desesperación. Entre ellos, Andrés extendió la mano, suplicando que lo liberara. Recordé entonces las palabras de un antiguo libro que encontré en la biblioteca. Para romper el hechizo, debía enfrentar mis propios miedos y aceptar las sombras que habitaban dentro de mí. Cerré los ojos y me sumergí en un silencio profundo, enfrentando los recuerdos más oscuros, las dudas y temores que había evitado toda mi vida. Sentí que el espejo vibraba con fuerza, como si luchara contra mi voluntad. Abrí los ojos y, con un grito, lancé una piedra contra el cristal central. Se produjo una explosión de luz y un sonido que parecía el lamento de 1000 almas liberadas. Cuando la luz se disipó, el espejo estaba hecho pedazos y las figuras desaparecieron. Andrés cayó a mis pies, débil pero vivo, liberado de la prisión invisible. Salimos de la casa mientras el amanecer teñía el cielo de tonos cálidos. El barrio parecía menos opresivo, como si el mal que había habitado durante tanto tiempo hubiera sido expulsado. Sin embargo, comprendí que el espejo roto no había desaparecido por completo. Sus fragmentos se dispersaron en la casa y en la ciudad, y la maldición podría renacer si alguien más despertaba su poder. Andrés y yo juramos nunca olvidar lo que vivimos y advertir a los demás sobre el peligro oculto en lo cotidiano. Pero en las noches silenciosas, cuando la brisa sopla entre las ventanas, todavía escucho ese susurro tenue, como un recordatorio de que hay espejos que reflejan algo más que imágenes, que guardan secretos capaces de devorar el alma de quien se atreva a mirar demasiado tiempo. Un reflejo oscuro apareció detrás de nosotros, y su risa helada llenó el aire. El susurro de los muertos. En un remoto valle rodeado por montañas eternamente cubiertas de niebla, existía un pequeño pueblo llamado Valle Ille Escondido, conocido por sus habitantes como un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y las sombras guardaban secretos que nadie osaba revelar. Mi amigo Daniel, un antropólogo fascinado por las leyendas urbanas, desapareció sin dejar rastro mientras investigaba relatos sobre una presencia que acechaba en la oscuridad de ese sitio. La última vez que tuve noticias suyas fue a través de un mensaje de voz, apenas audible y lleno de pánico. No te acerques, ellos escuchan. El susurro no es humano. Decidí ir al valle, impulsado por la mezcla de inquietud y la necesidad de entender qué había sucedido. Al llegar, el ambiente me envolvió con una mezcla de frío y desasosiego, como si el aire mismo contuviera el eco de voces perdidas. La gente del pueblo me recibió con miradas esquivas y palabras cortas, evitando mencionar cualquier cosa relacionada con Daniel o el susurro del que hablaba.
La plaza central, rodeada de casas de madera que crujían con el viento, estaba dominada por un antiguo pozo cubierto de enredaderas secas, del que se decía que nadie debía mirar dentro después del atardecer. Esa primera noche, alojado en una vieja posada que parecía estar a punto de desmoronarse, escuché un murmullo proveniente del pozo. Era un sonido casi imperceptible que parecía llamar mi nombre en un tono que helaba la sangre. Intenté ignorarlo, pero el susurro creció hasta convertirse en una voz que recitaba fragmentos de una lengua olvidada, una mezcla de lamento y advertencia. Al día siguiente, hurgando en la biblioteca municipal, encontré un libro antiguo que hablaba de los vigilantes del umbral, una leyenda que relataba cómo, en Valle Escondido, las almas de los muertos no descansaban, atrapadas entre dos mundos y custodiadas por una fuerza invisible que emergía del pozo antiguo. Se decía que esa fuerza se alimentaba del miedo y la curiosidad de los vivos, y que quienes escuchaban el susurro quedaban marcados para siempre. Esa noche, mientras el pueblo caía en un silencio sepulcral, una figura apareció en la ventana de mi habitación. Era Daniel, o al menos lo que quedaba de él. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos y su voz un eco distante. Me explicó que había sido atrapado por la presencia que habitaba el pozo, un ente que se manifestaba como un susurro, capaz de arañar las mentes y robar la voluntad de quienes se acercaban demasiado. Me pidió que no repitiera las palabras del libro en voz alta, pues eso llamaría la atención de la oscuridad. Me entregó un pequeño amuleto tallado en hueso, con símbolos que parecían moverse bajo la luz, y me advirtió que debía usarlo para protegerme cuando el susurro intentara alcanzarme. A partir de ese momento, cada noche el susurro se hacía más fuerte, invadiendo mis sueños y tratando de quebrantar mi voluntad. En mis pesadillas veía a los aldeanos atrapados en una neblina que los consumía lentamente, sus cuerpos desvaneciéndose mientras sus voces se sumaban al coro de lamentos. Decidí que debía enfrentar la oscuridad. Guiado por las indicaciones de Daniel, me dirigí al pozo en la medianoche, con el amuleto en mano y una determinación nacida del miedo y el amor por mi amigo. Al asomarme, sentí una fuerza invisible que tiraba de mí, como si 1000 manos intentaran arrastrarme hacia la profundidad. El susurro me envolvía. Sus palabras eran una mezcla de promesas y amenazas, un canto fúnebre que quería que me rindiera. Sin embargo, sostuve el amuleto, que comenzó a irradiar una luz azul intensa, creando un escudo que me aislaba del influjo maligno. Entonces, apareció la figura oscura emergiendo de las aguas negras, un ente sin forma definida, pero con un aura de desesperación infinita. Le hablé con voz firme, reclamando la libertad de Daniel y de todos los atrapados. La sombra respondió con un grito que sacudió el valle, una mezcla de dolor y furia, pero la luz del amuleto penetró en su esencia, disolviendo la negrura y liberando una ráfaga de espíritus que ascendieron hacia el cielo nocturno, liberados al fin. Sentí cómo Daniel regresaba, su cuerpo recuperando forma y color, sus ojos brillando con gratitud. Regresamos juntos al pueblo, que parecía despertar de un largo sueño, con sus habitantes recuperando la esperanza y el valor para mirar hacia el pozo sin temor. Sin embargo, comprendí que ese susurro no era un mal aislado, sino una sombra que acechaba en muchos lugares, esperando a que alguien escuchara para arrastrarlo al abismo. Daniel y yo juramos guardar el secreto y proteger a quienes pudieran ser víctimas de esa presencia, conscientes de que el silencio es a veces el único escudo contra la oscuridad que susurra en la noche. Pero cada vez que el viento arrastra un susurro lejano, recuerdo que en Valle Escondido el miedo nunca muere y que debajo de la superficie las voces de los muertos siguen llamando, esperando ser escuchadas.